Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Estamos en el estudio con Constanza Larenas. Vamos a conversar sobre la participación esta que tendrá Chile este año en el Festival de Cannes, tanto en las selecciones oficiales como en el Marché du Film. Perfecto. Mira, imagínate. Me preparé todo el día ayer para decir Marché du Film. Al que acudirán más de 50 profesionales y donde se presentará el nuevo catálogo de cine con 120 películas, largometrajes, documentales y cortos. Chile va a estar representado por el estreno de Los Perros de Marcela Said y las coproducciones La Novia del Desierto, protagonizada por Pali García, La Familia de Gustavo Rondón y el corto Selva. Constanza, ¿tenemos posibilidades en el Festival de Cannes con películas? Porque cuando ha pasado de que tú has tenido posibilidades y has generado una tremenda expectativa, uno no dimensiona el tamaño que tiene Cannes. Es el más grande del mundo. Claro. Cuéntanos Así. un poquitito del... Bueno, el Festival de Cannes es el festival clase A más grande del mundo. Eso significa, para ser clase A, primero que nada, un festival de cine tiene que tener ciertas condiciones, que ya de suyo congregan un montón de personas. Por ejemplo, industria, profesionales de industria en este Marché du Film, como tú muy bien lo pronunciaste, Fernando. Practique. Prensa especializada, que se congregan más de 3.000 periodistas de todo el mundo durante los 12 días del festival y del mercado. Las películas tienen que obligatoriamente ser estrenos de todo el mundo, o sea, vamos a ver cine que nunca se ha visto en ninguna otra sala de ningún otro lugar del mundo. Entonces, y muchos otros ingredientes que hacen que Cannes sea único. Luego está toda la polémica alrededor de Cannes. Cada año hay algún show paralelo en la alfombra roja, el director del festival haciendo anuncios polémicos. Siempre pasan muchas cosas que hacen que durante esos 10 días al menos una gran parte del mundo esté con los ojos puestos en Cannes. Y ahí que Chile tenga una tan importante participación ya es mucho. Pero después, respondiendo a tu pregunta, claro que tenemos posibilidades. La Semana de la Crítica es una sección competitiva. Marcela Said está además compitiendo por un premio muy relevante que se llama la Cámara de Oro, que es para óperas primas o segundas obras, es decir, es un reconocimiento a películas transversales a todas las secciones del festival para su director, haciendo un reconocimiento que ese director es una futura promesa. Y luego, muy lindo también es que las otras películas que mencionaste, Fernando, son coproducciones minoritarias. Es decir, Chile está con una industria tan potente hoy en día que está siendo productor de un cine que no necesariamente es mayoritariamente nuestro, de nuestros directores, sino que estamos entendiendo que esta lógica del negocio del cine implica también la inversión en talentos extranjeros. Ahora, Constanza, estamos conversando con Constanza Larenas sobre este Festival de Cannes y la participación chilena. ¿Cómo se pispa, para ponerlo en términos coloquiales, cómo se intuye que hay una película en un determinado año puede tener posibilidades de llegar mucho más lejos que las muestras que históricamente se tienen? Bueno, porque hay varios... ¿Hay filtros? ¿O qué? Hay varios pasos previos. Por ejemplo, desde que una película es idea, ya empieza a tener maneras de pispear cómo va, porque puede quedar inmediatamente en selecciones de desarrollo, como se llaman. Marcela Said, por darte el caso y el ejemplo súper concreto, para escribir el guión de Los Perros, fue seleccionada de entre 350 profesionales del mundo para la residencia de Cannes, que es 6 meses en un departamento en París, junto a otros 7 directores que están solamente viviendo en Francia con tutores y guías para escribir el guión. O sea, es todo el mundo, es el sueño del pibe de partida, estar en París escribiendo, tener tutores que son profesionales del Festival de Cannes. Entonces ahí uno dice, ya claro, acá hay un guión y una directora que Cannes mismo le está abriendo las puertas para que se desarrolle. Y es decir, ese guión va a estar observado por otras instancias, agentes de venta, otros productores, otros festivales. Luego Marcela, con este mismo guión, quedó en un work in progress, es decir, tú muestras tu película sin que esté terminada y ganó un premio en Toulouse.
Y de ahí quedó seleccionada en la Semana de la Crítica, de donde quedan, como te decía, 7 películas de todo el mundo. No es como la competencia oficial, que hay por lo menos 20, 22 películas. Solo 7 de directores que solamente han hecho máximo 2 largos. Entonces, uno empieza a ver ya desde la idea, desde el largo anterior de Marcela, uno ya empieza a ver que ahí tenemos un talento que hay que estar impulsando, favoreciendo, facilitando su recorrido. Y así fue. Constanza, en Cannes, como en otros festivales, llegan una serie de películas que se ven mucho antes allá que acá y generan un movimiento y después vuelven acá a Chile hiper tardíamente. Yo encuentro que llegan súper tarde. ¿Por qué pasa eso? Ese es un problema chileno. ¿Ya? Es un problema chileno que está teniendo lugar también en Latinoamérica, donde hay serios problemas de circulación cultural. Es decir, para ponerle títulos flamboyantes, sí, circulación cultural. Al final es eso, que las películas no llegan, no se ven. Una persona como tú, informada, quiere ir a ver la película que supiste que estuvo en Cannes y no vas a tener nunca una sala de cine que te la exhiba. Y si te la exhibe en unos horarios malísimos durante máximo 2 fines de semana. Pero ¿has visto la contradicción brutal que hay? Es que de repente hay un movimiento incluso periodístico, de medios, que levanta una determinada película y dice, Jackie, por ejemplo, se demoró no sé qué cantidad de tiempo cuando tú tenías una cantidad de cosas y tú la quieres ver y no la puedes ver. Es que a mí este tema me apasiona. Es político, 100% político. Te estaba escuchando en el programa anterior y hablan de política dura. Esto es política dura. Aquí es el Estado haciéndose al costado respecto de una situación donde la empresa privada es la que decide lo que los chilenos podemos ver y consumir culturalmente, si queremos usar un término más comercial. No hay una política en donde se determine que si el Estado invirtió en el desarrollo de una cinematografía, porque esto es con platas públicas también, luego el mismo ciudadano y el mismo Estado saquen un retorno al tener una obligatoriedad de ser exhibidos por un determinado tiempo, en determinadas condiciones. No existe, no hay ley de cuota de pantalla grande, no hay ley de cuota de pantalla chica, tú no vas a ver cine chileno en la tele, porque son empresas privadas que buscan rating, y lo mismo pasa con los exhibidores de salas de cine. Y luego, si tenemos suerte, Netflix, si es que tiene suerte, y DVD ni hablar. ¿Por qué? Porque los distribuidores, igual que los exhibidores, son solamente empresas privadas que buscan el máximo retorno por la inversión. Se acabó, es así de simple. Ahora, veámoslo desde el punto de vista de las reglas del juego. ¿Por qué le cuesta tanto a una empresa chilena tener las posibilidades de obtener el máximo retorno por la inversión? ¿Por qué no son, además de inteligentes, buenos guiones, extraordinarias en términos de premio, blockbusters, gigantescamente? Me acuerdo de la época de que estaban las películas que hizo el Rumpi, creo, el sexo, educación sentimental. Bueno, sí. Eran, qué sé yo, 1 millón, 2 millones de gallos. Las que hizo Pero Kramer, también lo hizo Kramer. Y también hemos tenido casos con Nicolás López. Sí. También hemos tenido casos como El Bosque de Caradima, que han sido películas con muchísima audiencia. Pero el cine es una manifestación artística también. Sí, claro. Y no tiene por qué tener la obligación de ser necesariamente blockbuster o masiva. Puede serlo, pero puede que no, por una decisión del productor y del director. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el interés de la política cultural de Chile para que toda la expresión artística de este país tenga una salida? Yo no estoy hablando que tenga que ser obligatoriamente masiva, estoy hablando que al menos tenga la posibilidad de que un ciudadano como tú, informado, pueda elegir ir a verla y no tener que pagar 8.000 pesos en la sala premium, porque esa es la otra. La barrera de acceso es bastante importante. ¿Por qué no sale Luca, el cine chileno? ¿Por qué no sale 1.500 y está durante 2 meses obligatorio en cartelera para que pueda haber una campaña boca a boca, para que no haya que invertir millones y millones de dólares en una campaña de marketing y distribución, como sí lo tienen los blockbusters de Hollywood, que es imposible competir? Entonces, el fenómeno no es responsabilidad del director que tuvo una decisión autoral. El problema aquí es de otra naturaleza. En Chile no existe formación de audiencias de partida, como Francia, como en Europa. No hay cine nacional en los colegios. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles eran las alternativas que funcionan en otras partes para el mismo problema? Una política agresiva. En Francia podemos decir que hay una política desde más de 60 años agresiva para que la
producción cinematográfica francesa, que es una potencia mundial, junto a Hollywood, le hace el peso en Europa muy fuertemente, haya sido lo que es, con grandes autores, con grandes artistas que han sido muy políticos también, y luego con una real afluencia de público que defiende su oferta cultural, defiende la oferta cinematográfica. Hay salas que solo exhiben cine francés, por decirte algo. Eso no existe acá ni va a existir en muchísimos años. Formación de audiencias, tienen programas que han sido ejemplo para todo el mundo de cómo a un niño en la primera infancia se le puede educar el gusto en cuanto a consumo audiovisual. Y hoy en día podría ser mucho más fácil con todos los devices, dispositivos que hay, que son mucho más baratos como para poder acceder a una cartelera más diversa. El problema es entretenerse. Es interesante lo que estás diciendo, Constanza, porque uno supondría que si el problema es tan clave, lo que tú denominas formación de audiencia, es tan clave, no sé, habrían 3 o 4 proyectos de ley puestos en algún momento dado para que esto se pudiera pasar. Sí, ¿Cómo se canaliza eso? Pues que sí, han habido. Tiene Ministerio de Cultura y todo. Han habido. Cuando Marcelo era diputado, Marcelo que fue... Díaz. Marcelo Díaz, gracias. Cuando Marcelo Díaz fue diputado, él presentó un proyecto de ley de cuota en pantalla grande y ley de cuota en pantalla. Todo el sector audiovisual estaba con él. Pero eso se desinfló. ¿Y por qué se desinfla? Por intereses corporativos, si esto es economía. Si la visión del ministro de Economía y el ministro de Hacienda fuera un poquito más abierta a entender que la economía creativa puede ser un impulsor fuerte de la economía, y eso es lo que está pasando en otros lugares, entenderían que hacer leyes que fomenten el desarrollo industrial, ya te estoy hablando netamente comercio, el retorno de aporte comercial también sería mucho más grande y no seríamos los artistas que hacemos peliculitas que ven 5 personas. Todo lo contrario, podríamos ser como fue Francia, Alemania, para no decirte Hollywood, porque eso ya es años luz de nuestra realidad, pero sí otros países con un volumen de producción semejante. Y además hay una situación que, corrígeme si estoy equivocado, pero yo me recuerdo, qué sé yo, hace 20 años atrás, 15 años atrás, la tasa de películas que salían al año debe haber sido una. Era bajísima, tenemos los datos. Sí. ¿No es cierto? Una cosa con suerte. Sí, sí. Hoy día salen un montón de películas. 45 al año. Por lo tanto, teóricamente tú tienes una mucho mayor oferta para eventualmente ver cine generado en Chile. Y bueno, y no tienes, según lo que tú estás diciendo, mecanismos de fomento de eso, y lo dejas básicamente todo liberado al mercado. Claro, a la decisión de quienes ponen los cines, digamos. Eso es. No tenemos que ir tan lejos. Europa, yo hablo de Europa y claro, y todos decimos aquí, ¿cuándo? Argentina, Colombia. Son casos que han sabido, desde decisiones políticas, modificar el consumo cultural y artístico, y por lo tanto la producción, y por lo tanto el retorno, y por lo tanto el aporte a la economía de todo un país. Entonces, hay tanto por hacer que a mí cuando me hacen la pregunta, ¿y por qué las películas chilenas se ven afuera? Y les va tan bien afuera, y aquí en Chile la gente ni se entera, o si los queremos ver no tenemos dónde. El problema no es nuestro, de los autores, de los que hacemos las películas. El problema es mayor. Es social. Okay. Es político. Ya, ahora viene mi pregunta que dice, ¿y qué se está haciendo now? ¿Now? Estamos en un ciclo eleccionario, que son justamente cuando se están sensibles los candidatos de tipo a cualquier tipo de idea que eventualmente pueda hacer tilín con la ciudadanía. ¿Nadie canaliza esto mejor que otro? Porque uno podría decir, por último, mira, a ver, voy a decir la histórica, qué sé yo, la sensibilidad de izquierda con el cine es mayor que la sensibilidad de derecha con el cine chileno. Pero llevamos casi 20 años con gobiernos de centro derecha y tú me estás diciendo que no pasa nada. Estoy mordiendo la lengua. Se fomentan las películas, se apoyan, se apoya la creación de películas. Y la circulación internacional, hay muchos programas en Chile para eso. Pero a la hora de que eso se distribuya dentro del territorio, cri. Bueno, pero porque el Estado chileno es un Estado no intervencionista. Y la visión de estas políticas que hemos comentado muy superficialmente implican que el Estado intervenga en la empresa privada o en las políticas que regulan a empresas privadas, que son exhibidores,
distribuidores que mueven muchas lucas a nivel mundial, porque son multinacionales. El resto lo dejo a tú, que eres una persona inteligente, a tus conclusiones, porque ¿qué te puedo decir yo? Derecha, izquierda, centro, hay algo que es mayor, que tiene que ver con una historia de Chile en cuanto al rol y el tamaño del Estado. Punto. A mí no he visto yo grandes variaciones pasando de gobierno de derecha a gobierno de izquierda. Estamos conversando con Constanza Larena. Déjame Arena, perdón. Arenas, perdón. Sí. Déjame hacerte una pregunta sobre la otra parte del cine que creo yo, me puedes de vuelta a corregir, que no ha crecido a la misma velocidad que el realizador. El director, por ejemplo, chileno, yo creo que hoy día tiene una mejor reputación, tiene películas muy notables, premios en el extranjero. ¿Qué pasa con el actor o actriz? No, chileno? nosotros tenemos... me encanta este tema. Cuéntanos. Chile destaca por la capacidad y el talento de sus actores. Nosotros tenemos 3 actores, creo que no estoy dejando, que tienen una reputación afuera, son marca. A ver, una película de Paulina García, Alfredo Castro o Antonia Segers, por todas las películas que han sido premiadas donde ellos han estado, son películas que hoy día la gente, ¡ay, esta hay que verla! Como Ricardo Darín, que es masivo, yo te estoy hablando en este mismo Ricardo circuito. Darín, el actor argentino. Sí, Ricardo Darín, actor argentino, es un tipo que te arrastra masas de gente solo porque está su cara en el afiche. No hemos llegado a eso, sin embargo, tenemos un reconocimiento al talento actoral en nuestro país muy importante y vemos cómo, por ejemplo, Alfredo Castro está en 5 producciones simultáneas, venezolana, colombiana, argentina, están en series en Netflix, Luis Ñeco lo mismo, Antonia haciendo... Paulina ya hizo hasta una película en Norteamérica, sí. Del circuito más independiente, pero lo que te quiero decir es que son talentos exportados, ya, exportables, exportados. O sea, las escuelas de actuación acá en Chile son muy buenas. Y cuando digo escuelas es porque hacen teatro, hacen televisión, hacen cine, están fogueados, son buenos. Conversé con el otro día, por otra cosa, en el programa de televisión, con Hernán Larraín, y le pregunté por su hermano, por Pablo, y me contó que él ya... viaja prácticamente. Se nos fue. Sí, pero como tiene una situación familiar especial, viaja constantemente para allá para acá, pero está básicamente dedicado a Los Ángeles, y donde le llegan ya una cantidad enorme de cosas donde él puede darse el lujo de hasta decidir. Por supuesto. Y me contó que está haciendo una película cuyo guión no lo voy a hacer a mencionar porque me lo contaron también, muy entretenida. Pero está en otro circuito, si tú quieres. Sí. Tú dices que hay actores y actrices que están en esos circuitos. Entrando a ese circuito. Entrando. Yo creo que estos 3 que te mencioné, y súmale Ñeco y súmale Goich, quizás. Alejandro. Sí, Alejandro, yo creo que están trabajando para afuera, es objetivo. Y yo creo que si hay agentes detrás, bueno, Benjamín Vicuña... Lleva hace tiempo... es ya un talento exportado, o sea, ya se instaló. Valenzuela también, lo que pasa es que uno los ve más en la tele, qué sé yo estoy pensando tal vez mucho en cine. Benjamín hasta se enraizó por allá. Sí, ni hablar. Igual que, bueno, en fin. ¿Qué sigue de ahora para adelante? Si tú tuvieras que decir, aparte que ya me quedó clarísimo, el fomento de audiencias y todas esas cosas que tal debe, en el ámbito de la realización propiamente tal, ¿cuál es la etapa cuando tú dices, mira, el estándar ya no se mide por la cantidad de películas buenas, sino que se mide por el estándar de producción general del cine chileno? Todavía cohabitan personas que son muy, muy artesanales con personas que son, qué sé yo, mucho más profesionales. ¿Qué hace la diferencia entre una película independiente que no consigue un gran financiamiento y por lo tanto se hace todavía a punta y codo de películas que tienen un mayor presupuesto, espalda financiera? Sí. Una de las características del cine chileno es precisamente esta convivencia entre un espectro amplio de formas de producción, de presupuestos de producción. Y lo interesante, creo yo, que yo sacaría la palabra artesanal porque ya hay muchas escuelas, se entiende cómo se hace el oficio, ya tiene un estándar de profesionalización súper alto, y eso se demuestra, por ejemplo, en esto de que las obras de egreso, ya ni siquiera te estoy diciendo la primera obra de un director que ya
entró al campo profesional. Están en la escuela sacando la obra de egreso y se estrena en Roma, se estrena en Locarno, se estrena en Venecia. Entonces, eso, por ejemplo, es un indicador clave de esto que bien señalas tú, que tiene que ver con la convivencia de grandes producciones, Wood, Larraín, otros grandes, junto con niños, porque son niños. A mí a veces yo me siento ya de la tercera edad cuando armamos las delegaciones y digo, ay, Dios mío, son niños que salen por primera vez a estrenar un corto o un largometraje en uno de los grandes festivales que 20 años atrás, o sea, era como Dios, ¿me entiendes? Se nos olvidó que además tenemos un Oscar ya en sí, corto muchos animación. Premios tenemos. Constanza, ¿existe lo que nosotros podríamos definir como una suerte de a ver cómo plantearlo, como una suerte como de estilo chileno de película? ¿Hay algo en todos los guiones que tú lo puedas mirar y decir, estas cosas son muy parecidas, quizás por la idiosincrasia, quizás por la cosa, o tú podrías poner 10 películas chilenas y taparles el sonido y sacarle los créditos y decirle a la gente a ver de qué país son estas, y no las podrían cachar de que todas tienen de alguna manera una mirada, una aproximación? Yo veo el cine argentino y te podría decir 2 o 3 características que prácticamente todas las películas tienen del cine argentino, o el mexicano, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, ¿Qué tiene el chileno? Sí, lo que tiene el chileno es que se sale bastante del folclore latinoamericano. Ya, no sé, películas latinas en general están asociadas a una naturaleza exuberante, las brasileras a esta cosa más bossa nova, las demás del norte tienen esta cosa selvática, como indígena, problemas de gran pobreza, desigualdades sociales. En Chile está eso, pero como mucho más cosmopolita. Debe ser por una forma de hacer cine en particular, donde la desigualdad está abordada desde contingencias noticiosas incluso. Te diría que el cine chileno ha comprendido desde cuando se le acusaba al cine que era solo político porque abordaba solo temática dictadura, luego evolucionó, todavía esa temática obvio está presente, a veces más solapadamente, como lo podemos ver en la película de Marcela Said, que está súper vivo eso es el tema de la peli, pero también está esta cosa como de ser latinoamericano al ser cosmopolita también y no estar en la selva, en la jungla con machete. Es como, no quiero caer en como prejuicios instalados, pero se instala mucho y fácilmente una expectativa súper concreta de lo que es el cine latinoamericano. Y el cine chileno se sale un poco de ese patrón. Aborda lo que está pasando, la desigualdad social, la pobreza, la corrupción de los políticos, la cosa política dura de la dictadura y la postdictadura, de una manera que una persona en Europa, en Norteamérica, en África, en Asia puede entenderla. No está tan arraigado, tiene esa cosa local y a la vez global. Eso yo creo que nos ayuda un montón. Constanza Arenas, muchas gracias. Ojalá que le vaya regio en Cannes. Ojalá. ¿Cuánta gente va? Nuestra 62. Mira, ¿no? Sí. Delegación de 62. 62 chilenos juntos en Europa, créeme que es una partusa, como dicen. Ya, muchas muy gracias. Profesionales muy profesional, todos, sí. sí. Muchas gracias. Y Gracias. nos despedimos hasta el lunes. Ah, pero momento, nos despedimos con Sheraton, me dicen. Sí, pues. Bueno. Déjame ver. Porque celebra el Día de la Madre en Sheraton Santiago porque ella se merece todo. Este domingo 14, ella elige, tú invitas. Almuerzo o buffet en Salón San Cristóbal, buffet VIP en Restaurante El Cid o buffet Top VIP en 21 Bar and Lounge. Además, música en vivo junto a Juan Pablo Sobal, sorpresas, concursos, regalos especiales, Día de la Madre en Sheraton Santiago. Reservas y más información en sheraton.com/Santiago. Ahora sí, nos encontramos el lunes. Chao. Provida. Cambiamos para mejorar.